Muy buenas tardes a todos los participantes a esta segunda presentación de una serie de conferencias programadas por el Estudio Jurídico Infante López y Asociados. En esta oportunidad daremos inicio a la conferencia titulada El proceso penal peruano y estará a cargo, como siempre, a cargo del doctor Víctor Jesús Infante López. Con estudios de pregrado en la Universidad Nacional Federico Villarreal, con estudios de maestría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También ha sido abogado defensor en casos emblemáticos y especializado en delitos de crimen organizado y corrupción de funcionarios. Y asimismo, director y fundador del Estudio Jurídico Infante López y Asociados. En este caso nos acompaña el doctor Víctor Jesús Infante López, a quien le cedo el uso de la palabra y quien nos brindará en adelante todos los conocimientos necesarios para poder nosotros como abogados y las personas que participan en áreas de tener más conocimiento, parte de lo que se refiere a lo que es el proceso penal peruano. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Carlos, por la presentación y asimismo muy buenas tardes con todos los presentes. Como ya se indicó, el día de hoy tenemos como tema propuesto para esta conferencia el tema el proceso penal peruano. Y como ya bien se indicó, si bien es cierto de este tema se puede abordar, se puede enfocar desde muchos puntos de vista, desde muchas aristas, considero que este tema puede ser muy bien objeto de una maestría o de un diplomado o de estudios mucho más profundos y detallados. Sin embargo, el día de hoy se propone poder llevar a cabo esta conferencia y poder al menos abarcar la idea general, la columna vertebral, que podamos tener una idea concreta, concisa y sustentada de cómo se lleva a cabo el proceso penal peruano. Para tal fin, me voy a permitir compartir las diapositivas, como las podemos ver en este momento. Ahí está, correcto. Entonces, el día de hoy, como mencioné, es un tema extenso, pero hablaremos lo más importante de la investigación preparatoria, la etapa intermedia, el juzgamiento, hablaremos acerca de los plazos, la jurisprudencia y por sobre todo la casuística, que nos va a poder aclarar mucho lo que vamos a compartir el día de hoy. Para comenzar, si queremos tomar como punto de partida cómo es el proceso penal peruano, tenemos que tomar como base legal, valga la redundancia, el Código Procesal Penal, aprobado mediante Decreto Legislativo 957. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar las características, las etapas, los plazos y los demás detalles de este proceso penal? Pues en el código adjetivo, en el código procesal. Entonces, es importante que tengamos presente, antes de ver la parte práctica, antes de ver quizás los detalles del proceso penal, cuál es el sistema procesal que ha adoptado el legislador en nuestro código. La doctrina es uniforme al señalar que nuestro código ha adoptado un modelo acusatorio garantista con rasgos adversariales. Entonces, es importante que lo tengamos presente, puesto que ello nos va a ayudar a entender mucho más las etapas del proceso penal. Ahora, puede surgir la interrogante entre quienes estamos escuchando esta conferencia respecto de qué debemos entender por un modelo acusatorio, garantista, que tenga rasgos adversariales. Considero que este punto de partida es muy importante. Entonces, se dice que nuestro sistema procesal es acusatorio, puesto que existe la separación de roles entre quien lleva a cabo la investigación del delito y que es titular de una eventual acusación, que es el representante del Ministerio Público, el señor fiscal. Hay una división de roles con quien es la persona encargada de dirigir la defensa del investigado, obviamente el abogado defensor,
Y también está dividido el rol de la persona que en sentido estricto va a juzgar, va a emitir las decisiones jurisdiccionales, vale decir el juez. No hay juzgamiento sin acusación previa. Entonces, nuestro modelo procesal es un modelo acusatorio como punto de partida, pero no se señala solamente como un sistema acusatorio, sino es un sistema acusatorio garantista. ¿Qué quiere decir? Que garantiza los derechos y las garantías de todos los sujetos procesales. Es importante hacer esta aclaración, puesto que en otros países, quizás de tendencia anglosajona, existe el llamado sistema acusatorio puro, en el cual el juzgador, en el cual el juez es simplemente un árbitro, es simplemente alguien que no interfiere para nada en el desarrollo de los demás sujetos procesales. Sin embargo, nuestro sistema procesal se diferencia, puesto que al ser un sistema garantista, el juez no solamente va a ser un tercero, sino también va a ser alguien con un rol activo que se va a encargar de garantizar los derechos y las garantías. Se va a encargar de garantizar el derecho de igualdad de armas. Es por ello que no tenemos un sistema acusatorio puro, sino un sistema acusatorio garantista. Pero también señalamos que este sistema nuestro posee rasgos adversariales. ¿Qué quiere decir esto? Existirán partes dentro del desarrollo del proceso donde los sujetos van a tener posiciones adversas, llámese en sentido estricto el juzgamiento o quizás también en la etapa intermedia. Pero en otra etapa, como podríamos mencionar la investigación preparatoria, no va a haber esa adversariedad entre las partes. Por ello, se señala que nuestro sistema procesal tiene rasgos adversariales. El juez puede intervenir, como ya mencioné, para velar por el principio de igualdad de armas. Entonces, reitero una vez más, como premisa, tenemos un sistema procesal acusatorio, garantista y de tendencia y con rasgos adversariales. Ya explicamos por qué es acusatorio. Hay una distribución de roles: juez, fiscal y abogado defensor. ¿Por qué es garantista? Porque el juzgador no es meramente un árbitro ajeno al proceso, sino que se esmerará por el respeto y el cuidado de los derechos y garantías. ¿Y por qué tiene rasgos adversariales? Porque a lo largo del proceso habrán determinadas etapas donde las partes tendrán posturas adversas en los cuales existirá esa contradicción entre el Ministerio Público y la defensa del investigado o del acusado. Entonces, tomando como premisa este recordaris respecto al modelo procesal adoptado por el legislador en nuestro país, en el Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957, también llamado el nuevo Código Procesal Penal. Ahora sí nos vamos a ceñir directamente a las partes del proceso, pero para poder hacer referencia a estas partes es importante tener presente que en nuestro código existe la figura del proceso común y también de los procesos especiales. Para fines de la conferencia de hoy vamos a hacer alusión únicamente al proceso común, que podríamos decir que es la regla general, lo más común en la gran mayoría de casos que se presentan. Sin embargo, no dejo de mencionar los procesos especiales, tales como el proceso inmediato, el proceso por razón de la función pública, proceso de seguridad, proceso por delito del ejercicio privado de la acción penal, llámese una querella, el proceso de terminación anticipada, el proceso de colaboración eficaz o el proceso por faltas. Todos ellos son catalogados en el código como procesos especiales. Reitero, no serán objeto de la presente conferencia, sino nos vamos a centrar en el proceso común. Entonces,
según el código, cómo está organizado, cómo está dividido este proceso común peruano. Podemos partir de la figura de 3 etapas, llamémosle nítidamente marcadas. En primera instancia, como vemos en el gráfico, la investigación preparatoria, seguida de la etapa intermedia y culminando, llegando al punto protagónico del proceso con el juzgamiento. Pero podemos tener acá algunas ideas generales que nos ayuden al momento de analizarlos de manera individual. La investigación preparatoria será la primera etapa en la cual se realizará, como su mismo nombre lo explica, lo señala, la investigación. ¿Va a estar a cargo de quién? Del Ministerio Público, a cargo de la Fiscalía. En esta etapa no va a existir propiamente posturas adversas entre la Fiscalía y la defensa. Más bien el fiscal tendrá un rol similar a la de un magistrado en su calidad de director de la investigación. Ahora, la investigación preparatoria podemos dividirla en 2 partes. La primera, las diligencias preliminares y seguidamente la investigación preparatoria formalizada en sentido estricto. Quizás para hacernos una idea, si es que llegase una denuncia al Ministerio Público, en primera instancia, el Ministerio Público puede manifestar, sí, acá hay una sospecha reveladora de la comisión de un delito y formaliza la investigación. Podría darse el caso que cuando el Ministerio Público recibe una denuncia, quizás los datos sean muy embrionarios, muy primigenios, datos que no generan ese estándar de una sospecha reveladora, y el Ministerio Público va a tener que realizar unas diligencias preliminares de carácter urgente para poder realmente determinar si debe formalizarse la investigación preparatoria. Para ello, radican la importancia de las diligencias preliminares, ¿correcto? Entonces, podemos entenderlo de esa manera. La finalidad de esta investigación preparatoria es que el Ministerio Público determine si es que corresponde presentar su requerimiento de acusación o su requerimiento de sobreseimiento, es decir, el conocido archivo de la causa. Entonces, ya sea acusatorio o ya sea de sobreseimiento, va a pasar por una etapa intermedia o también llamada etapa de control de acusación, la cual va a ser un filtro para asegurar que el sobreseimiento esté bien dictado o que en todo caso para asegurar que la acusación realmente esté conforme a ley y amerite pasar al siguiente estadio, que es el juzgamiento. Es decir, lo que busca es que no todas las acusaciones pasen a juzgamiento, sino solo las acusaciones que realmente se encuentran acorde a ley y a todo el ordenamiento procesal. En esta etapa, los sujetos procesales sí tendrán determinada confrontación, contradicción procesal, puesto que habrá posturas antagónicas entre la fiscalía y seguramente la defensa de los acusados. Como vemos en la imagen, en esta etapa habrá un control formal y un control sustancial de la acusación, así como los ofrecimientos de prueba y demás instituciones que veremos más al detalle. Y la tercera etapa, la protagónica, es el juzgamiento, donde realmente se determinará la culpabilidad o la inocencia del acusado. De manera bastante genérica podemos mencionar que tiene los alegatos de apertura, tendrá el debate probatorio, donde se va a analizar uno por uno todos los medios de prueba y los alegatos finales, lo cual concluirá evidentemente con la deliberación y la sentencia por parte del juzgado penal o del juzgado penal colegiado.
Entonces, este gráfico sirve para darnos una idea general de cómo es el proceso común. Así que tengamos presente la investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juzgamiento. ¿Correcto? Ahora sí vamos a poder profundizar un poco cada una de estas etapas. En la primera, ya señalamos, la investigación preparatoria. ¿Cuál es su finalidad? Según el mismo Código Procesal Penal, persigue reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo. Es importante este extremo. El Ministerio Público lo que va a buscar, reitero, son los elementos de convicción de cargo, digamos, los que busquen determinar la responsabilidad penal del investigado, o de descargo. Lo que busca el Ministerio Público no es acusar por acusar, lo que busca es llegar a la verdad. Es por ello la importancia de los elementos de cargo y de descargo para, como ya mencioné, determinar si se formula o no el requerimiento acusatorio. Ahora, en todo este periodo, el Ministerio Público va a estar recabando sus elementos de convicción. Y la defensa del investigado se encargará también, a su vez, de preparar la defensa, de prepararse para las etapas posteriores, llámese una etapa intermedia, llámese un juzgamiento, pero siempre sin perder de vista los avances de la fiscalía, los avances de la carpeta fiscal, los avances de la investigación. Asimismo, lo que busca esta etapa de investigación preparatoria es determinar si la conducta es delictuosa, cuáles fueron las circunstancias, la identidad del autor, de la víctima, el daño causado. Como señalé, es una etapa ampliamente de carácter de investigación. ¿Correcto? Bueno. Esta etapa de investigación preparatoria, como mencioné, es dirigida por el fiscal. Esta es la etapa en la cual el Ministerio Público hace una labor de magistrado, en la cual dispone el curso de la investigación, qué diligencias se deben programar, debe atender los pedidos de los sujetos procesales. En esta etapa me atrevería a decir que el gran protagonista es la Fiscalía. Y dicho esto, el Ministerio Público puede encomendar a la policía ciertas o determinadas diligencias de investigación. Vale decir, la policía también está dirigida por el Ministerio Público y le encomendará distintas diligencias. Claro, está respetando la autonomía de la Policía Nacional, pero el director de la investigación es el fiscal, por encima de lo que pueda determinar la policía, que definitivamente todo lo que pueda llegar a recabar o investigar será de suma importancia para el Ministerio Público. En esta etapa, la Fiscalía puede requerir la colaboración de autoridades o de funcionarios públicos en esa búsqueda de la verdad. Podrá remitir oficios, requerir información a distintas autoridades, ¿correcto? Entonces, reitero, es una etapa bastante protagónica del Ministerio Público. Ahora, así como la Fiscalía va a tener plena capacidad legal, facultades para dirigir esta investigación, en esta etapa de investigación preparatoria va a surgir la imagen y la figura del juez de investigación preparatoria, o llamado también juez de garantías, el cual diría en esta parte de la exposición que una de sus funciones es velar porque el fiscal cumpla acorde a ley con los derechos y las garantías de todos los sujetos procesales. Es velar porque la Fiscalía no vaya a vulnerar de alguna manera, excediéndose el plazo con la disposición de determinados actos de investigación, o de cualquier manera pueda vulnerar o exceder o violar, digamos, los derechos de las partes, ¿correcto? Entonces es muy importante la figura del juez de investigación preparatoria.
Entre otras funciones, también lógicamente autorizará la constitución de las partes. Si es que la parte agraviada desea constituirse en actor civil, lo requerirá ante el juez de investigación preparatoria, el cual determinará si corresponde o no. Asimismo, se pronunciará sobre medidas limitativas de derechos. Si el Ministerio Público desea solicitar una prisión preventiva, una comparecencia con restricciones, por poner un ejemplo, lo solicitará ante el juez de investigación preparatoria, el cual resolverá previa convocación a una audiencia contradictoria. El juez de investigación preparatoria también resolverá en caso existan excepciones, ya sea de cosa juzgada, y todas las que señala el código, cuestiones previas, prueba anticipada, control de plazos, todo ello será resuelto por este juez llamado de garantías. Asimismo, como había mencionado cuando veíamos el gráfico anterior, la investigación preparatoria podríamos dividirla entre diligencias preliminares y la investigación formalizada propiamente. Reitero, las diligencias preliminares tendrán como finalidad determinar si es que el Ministerio Público debe formalizar o no la investigación. Reitero, si llega una denuncia a la Fiscalía, no sería dable que se formalice la investigación, porque hablar de formalizar esta investigación es hablar de que ya existe un estándar de una sospecha reveladora. Quiere decir que el Ministerio Público, al menos en este estadio procesal, está haciendo suya esa denuncia, puesto que considera que realmente sí se habría llevado a cabo dicha conducta delictiva. Reitero, entonces, para formalizar una investigación se requiere un estándar mínimo de sospecha reveladora. Entonces, muchas veces, cuando llega una denuncia, a priori no se puede determinar los detalles que se exigen para una formalización. Entonces, el fiscal dispondrá el inicio de las diligencias preliminares. Como dirá el código, su finalidad inmediata es realizar los actos urgentes o inaplazables para poder determinar si procede o no la formalización de la investigación preparatoria. Luego de calificar la denuncia o después de las diligencias preliminares, el fiscal determinará si procede o no, como ya mencioné, formalizar la investigación preparatoria. Entonces, en caso si proceda, evidentemente se emitirá la disposición pertinente de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Y en caso no proceda, se emitirá la disposición de no procedencia de la formalización de la investigación. Correcto. En caso el Ministerio Público considere que sí es pertinente la formalización, deberá tener presente el siguiente contenido. Debe haberse individualizado al imputado, nombres completos, hechos y tipificaciones específicas, nombre del agraviado y las diligencias dispuestas, toda vez que las diligencias preliminares solamente se deben haber realizado los actos urgentes e inaplazables, pero propiamente la investigación en su apogeo, la investigación más amplia es una vez que se ha formalizado propiamente esta investigación preparatoria. ¿Correcto? Entonces, toda vez que esta formalización amerita un estándar mínimo, amerita ciertas garantías, ya una vez que se formaliza, se le debe informar al juez de investigación preparatoria. ¿Correcto? Entonces, este juez de garantías va a tomar conocimiento, va a abrir un expediente judicial, le colocará un número, le colocará el año y ya no solamente vamos a tener la carpeta fiscal o el caso investigado con su propio número, sino también en sede judicial existirá el expediente de dicho caso. Muy distinto a la etapa previa de las diligencias preliminares. En diligencias preliminares, el fiscal no tiene que informar al juzgado. Es algo meramente fiscal. Es algo prejurisdiccional.
Es recién, reitero, cuando se formaliza que se le informa al juez de garantías. ¿Qué efectos tiene una vez que se ha formalizado esta investigación? Se suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal solamente una vez que se inicia la formalización y el fiscal perderá la facultad de archivar la investigación sin intervención judicial. Como mencionaba cuando veíamos el gráfico, si es que el Ministerio Público desea sobreseer la causa, tendríamos obligatoriamente que pasar a una etapa intermedia, donde el pedido de sobreseimiento, el pedido de archivo, pasará por un control jurisdiccional. Reitero, muy distinto a la etapa de diligencias preliminares, en la cual la Fiscalía unilateralmente puede disponer la no procedencia y formalización sin tener que comunicarlo al Poder Judicial. Así que estos detalles también son importantes procesalmente al momento de hablar de la investigación preparatoria. Ahora, si hablamos respecto a los plazos, que es todo un objeto de detalle muy importante. En el proceso común, el plazo es de 120 días, como lo establece el legislador en el código, el cual podrá ser prorrogado por 60 días adicionales. En el caso nos encontremos en investigaciones complejas, el Ministerio Público tendrá 8 meses, los cuales, según el código, podrán ser prorrogados por el mismo periodo, vale decir, por 8 meses adicionales. Y en el caso de las investigaciones contra personas que serían integrantes de organizaciones criminales, el plazo es de 36 meses, el cual podrá ser prorrogado por la misma número de meses, es decir, por otros 36. Recuerden que estamos aquí hablando únicamente de la investigación preparatoria formalizada. Estos plazos no incluyen las diligencias preliminares, ¿correcto? Es importante hablar de esto, toda vez que en el código se señala únicamente como plazo de 60 días para las diligencias preliminares. Debemos entenderlo para un proceso común. Pero el código deja abierta una puerta, puesto que señala el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias. Entonces, el legislador inicialmente no señala cuánto sería el plazo para las investigaciones complejas o para las investigaciones por integrantes de organizaciones criminales, presuntamente. Solo nos parte de 60 días y de manera muy genérica señala que el fiscal podrá señalar un plazo distinto, lo cual a claras luces era necesario que pueda de manera expresa señalarse el inicio y el final de estas diligencias preliminares, puesto que si no, en la práctica fiscal y judicial de cada día, evidentemente traía muchos inconvenientes. Para tal fin, me permito citar la casación 599 del 2018 Lima, un caso bastante emblemático, el caso de la investigación contra Fuerza Popular, en la cual la Corte Suprema, haciendo alusión a otras casaciones anteriores, manifiesta que si bien es cierto, el legislador no colocó un baremo, no colocó un intervalo de inicio y de final, debe interpretarse que el plazo máximo de las diligencias preliminares no podrá ser superior al plazo de la investigación preparatoria, ¿correcto? Entonces, la Corte Suprema nos interpreta de esta manera. Es cierto, el fiscal lo fijará según las características, complejidad y circunstancias, pero bajo ninguna circunstancia será superior al plazo de la investigación preparatoria. Y acá recordamos este plazo. Entonces, en un proceso común, si el plazo es de 120 días, las diligencias preliminares evidentemente no podrán superar este plazo. O en un proceso complejo, 8 meses, las diligencias preliminares no podrán ser mayores. O en un proceso
de organización criminal que está siendo investigada, las diligencias preliminares no podrán exceder los 36 meses. Entonces, es importante cómo la jurisprudencia de la Corte Suprema va integrando quizás los vacíos que pueden existir dentro del Código Procesal Penal. Ahora, una vez que ya se cumplió con el plazo fijado por el Ministerio Público, en el cual en la mayoría de veces se fija el plazo mayor, pero bueno, llegará el momento en el cual se dará por concluida la investigación preparatoria. Acá debe tenerse presente que si el Ministerio Público, por poner un ejemplo, en un caso complejo, dispuso lo máximo, los 8 meses de investigación preparatoria, pero quizás el fiscal fue bastante proactivo y 2 meses antes ya tiene todo listo para su requerimiento, el fiscal podrá darla por concluido antes que se llegue al plazo fijado inicialmente, si es que considera que la investigación ya ha cumplido con su finalidad. Otro ejemplo, si el fiscal en un caso de organización criminal fijó 36 meses, pero en el mes 30 él ya considera que ya tiene todos los elementos de convicción para presentar una acusación, podría concluir la investigación preparatoria en el mes 30 o en el mes 28. Es importante tenerlo presente. Ahora, ¿qué nos dice el código? Dispuesta la conclusión de la investigación preparatoria, el fiscal decidirá en 15 días si formula acusación o si requiere el sobreseimiento. Es decir, mediante disposición fiscal, el Ministerio Público dispondrá la conclusión de la investigación y tendrá 15 días para, reitero, formular acusación o pedir el sobreseimiento. Entonces, hasta acá podemos hablar de la investigación preparatoria, esta primera etapa protagónica y asumida y dirigida por el Ministerio Público. Ahora, en esta etapa quisiera agregar, si bien es cierto, el Ministerio Público es el director, es muy importante la participación de la defensa técnica del investigado, puesto que en este código, por más que es obligación legal del fiscal buscar los elementos de cargo y de descargo, definitivamente la parte interesada en los elementos de descargo es la defensa técnica. Entonces también tendrá que coadyuvar en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de los elementos de descargo y podrá solicitar tanto el abogado defensor como cualquiera de los sujetos procesales ante el señor fiscal la realización de actos de investigación. Yo puedo solicitarle a la fiscalía que llame a declarar a Pepito, a Juan, a Miguel, a Pedro, a quien sea, siempre y cuando su declaración contribuya al esclarecimiento de la verdad, sea útil y pertinente. El fiscal podrá aceptarlo y en caso decida que lo que yo le estoy ofreciendo no es pertinente, ¿a dónde podré acudir? Evidentemente ante el juez de garantías, quien determinará si es arbitrario el rechazo del fiscal y acepta mi pedido o si confirma lo decidido por el Ministerio Público. ¿Correcto? Entonces, es importante. La labor del abogado defensor en esta etapa de investigación es de un abogado investigador, es de un abogado que busca pruebas de descargo, que las consigue, que las solicita al Ministerio Público, que va buscando ese caudal probatorio para las siguientes etapas procesales. Y la etapa siguiente, como ya mencioné, es la etapa intermedia, ¿correcto? En esta etapa intermedia, como ya señalé, es una especie de filtro para el requerimiento de sobreseimiento o de acusación. Como ya mencioné, al término de la investigación preparatoria, el fiscal tendrá 2 caminos. O formula requerimiento de sobreseimiento pidiendo el archivo de la causa, o formula requerimiento acusatorio, solicitando ir a juicio. En este primer panorama que tenemos aquí en la lámina,
es si el fiscal solicita el sobreseimiento, puesto que el Ministerio Público consideraría que el hecho no se realizó o que si habiéndose realizado no se puede atribuir al investigado, o que no es un hecho típico, o que existe una causa de justificación, o que no es un hecho punible. O, en su defecto, si es que no existe la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación o si resultasen insuficientes los elementos de convicción. Si se da este panorama, el Ministerio Público, reitero, presentará su requerimiento de sobreseimiento. ¿Ante quién? Ante el Poder Judicial. Para que el juez de garantías, y es importante recordar, en la etapa intermedia continuamos con la figura del juez de garantías o juez de investigación preparatoria. Ese juez, ese magistrado, también nos va a acompañar en esta etapa intermedia. En cuanto el juzgador tenga en su despacho el pedido de sobreseimiento, dispondrá que se corra traslado y que se notifique a todas las demás partes. En este sobreseimiento, seguramente quien no estaría de acuerdo vendría a ser la parte agraviada, vendría a ser el actor civil. Definitivamente el investigado estaría de acuerdo con el sobreseimiento cuando se le notifique. Sin embargo, el sujeto procesal que así lo determine, dentro de los 10 días podrá formular oposición o podrá solicitar actos de investigación, manifestando la investigación preparatoria no debió haberse culminado así, faltó tal acto de investigación, todo con la finalidad de que no se lleve a cabo el sobreseimiento. Luego de la audiencia pública y oral en donde se sustentará esos pedidos de oposición o de solicitud de actos de investigación, el juzgador emitirá su auto de sobreseimiento si es que lo declara fundado. Este auto de sobreseimiento, tengamos presente que es impugnable, ¿correcto? O en caso contrario, el juzgador considera de que no debió archivarse el caso, ordenará una investigación suplementaria y emitirá un auto de elevación al fiscal superior para que el fiscal superior o corrobore o disponga que un nuevo fiscal realice más actos de investigación. Entonces, a grosso modo, este es el panorama en caso el Ministerio Público esté solicitando su requerimiento de sobreseimiento, que no es muy común. Ahora, si el Ministerio Público presenta su requerimiento fiscal de acusación, ¿qué quiere decir? Que tiene identificado al acusado, tiene claro cuál es el hecho atribuido, considera que tiene suficientes elementos de convicción, tiene claro cuál fue su participación, ya sea como autor, ya sea como cómplice, tiene claro cuál es la tipificación, tiene claro cuáles son los medios de prueba que está ofreciendo para juicio. De la misma forma, este requerimiento acusatorio será remitido al juez de garantías, quien notificará a todos los sujetos procesales, quienes tendrán nuevamente el plazo de 10 días hábiles para que puedan presentar sus observaciones formales, las cuales están contenidas en el artículo 350 del Código Procesal Penal. ¿Qué se puede colocar acá? Observaciones formales, por ejemplo, errores en los nombres, en la redacción, en lo que manifiesta un testigo, quizás es un error material, un error de tipeo. Todo ello son las observaciones formales. En las observaciones sustanciales, si se ve el fondo, se pueden presentar excepciones, reitero, de cosa juzgada, excepciones de improcedencia de acción, todas las que no señala el artículo 6 del Código, ¿correcto? También se podrá pedir el sobreseimiento. Sin embargo, alguien me podrá decir, pero si la etapa protagónica donde se va a determinar la culpabilidad o la inocencia es el juicio, ¿por qué en esta etapa intermedia se podría pedir un sobreseimiento? El código nos señalará de que si es bastante claro, evidente, de que no existen elementos, no existen pruebas, quizás es una acusación
muy inmotivada que no amerita pasar a juicio, el juzgador podría determinar el sobreseimiento en este estadio procesal. Ahora, dentro de los 10 días, reitero, observaciones formales, observaciones sustanciales, y también se puede ofrecer los medios de prueba. Quizás en la investigación preparatoria, yo, abogado, no solicité que declare Juan Pérez, pero en esta etapa intermedia, dentro de mis 10 días, yo puedo solicitar que declare Juan Pérez. De repente, en la investigación preparatoria, yo no presenté a la carpeta fiscal un contrato, una foto, una prueba. No importa, lo puedo presentar en este estadio dentro de los 10 días y ofrecerlo como elementos que sean debatidos en el juicio oral. En esta etapa lo importante es que el juez admita los elementos de prueba, los medios de prueba que estamos ofreciendo. Ahora, reitero, el tema del sobreseimiento es muy delicado, puesto que no debemos confundir los estadios procesales. En este caso, solo sería procedente, a criterio de la práctica judicial que he visto, si es que fuera muy evidente que el delito no se realizó o que no puede imputarse o que es muy inmotivado. En la gran mayoría de los casos, el juez de garantías lo envía a juicio, lo cual quizás considero que puede ser una mala praxis judicial, puesto que en esta etapa el juez de garantías tiene que tener un rol muy activo. Lamentablemente, en algunos casos se puede ver como solo una mesa de partes en la cual el juzgador recibe la acusación, no le hace casi ninguna observación y pasa a juicio. Evidentemente no se da en todos los casos, pero reitero, desde acá exhortar, es una etapa donde el juez de garantías debe de tener una actitud muy activa. Ahora, luego de todo lo debatido, sí, el juzgador considera de que sí se va a pasar a juicio, previamente habrá determinado qué medios de pruebas van a ser admitidos, qué medios de prueba no. El juzgador emitirá el auto de enjuiciamiento, que podríamos decir el documento final de esta etapa intermedia. En el auto de enjuiciamiento se señalará los datos del acusado, los hechos, la tipificación, los medios de prueba ofrecidos y demás. Y con todo ello lo derivará al juzgado penal unipersonal o al juzgado penal colegiado. Es decir, hasta esta etapa vamos a estar con el juez de garantías. Ya para el juzgamiento no va a estar el juez de garantías, va a estar otro juzgado. Reitero, será unipersonal o será colegiado dependiendo del tipo penal y la pena propuesta. Es decir, la lógica del código es que en el juzgamiento, que es la etapa protagónica, esté el llamado juez no contaminado, alguien que no haya sido parte de la etapa intermedia, de la investigación preparatoria, de todos los vaivenes de la investigación, sino que solamente se centre en el auto de enjuiciamiento y lo que figura allí. Entonces, de esta manera pasamos al juzgamiento. Reitero, la etapa principal, la etapa protagónica, que se realizará sobre la base de la acusación. El código nos dirá que regirán los principios de oralidad, publicidad, contradicción, inmediación en la actuación probatoria. ¿Correcto? Oralidad, muy importante para el fiscal y para el abogado defensor y para todos los sujetos, las técnicas de litigación oral, que podamos hacernos entender en los pocos minutos o muchos que tengamos, que realmente el juez o los jueces entiendan lo que queremos decir. La publicidad, evidentemente, es público, en muchos casos emblemáticos está la prensa, se está transmitiendo para que toda la comunidad pueda ver cómo se administra la justicia. La contradicción, puesto que todo lo que se argumente o diga una parte tendrá su descargo oral por parte del antagónico.
Si la fiscalía sostiene algo, el abogado defensor también tendrá la oportunidad para pronunciarse sobre ese extremo o viceversa. Inmediación, puesto que los juzgadores tendrán que estar en directo contacto con todo el acervo probatorio. ¿Correcto? Entonces son algunas ideas generales del juzgamiento. Ahora, el juicio oral evidentemente es también bastante extenso, pero igual me he permitido poder hacer este pequeño esquema en la cual a muy grosso modo podemos hacernos una idea del desarrollo del juzgamiento. Tenemos la apertura del juicio, la instalación, en la cual obligatoriamente deberá estar el juez, el Ministerio Público, el acusado y su abogado defensor. De manera indefectible tendrán que estar ellos para que se instale. Se realizarán los alegatos de apertura, ya sea por el Ministerio Público, por todos los sujetos y muy especialmente por la defensa técnica. En estos alegatos se señalará de manera sucinta qué es lo que pretendo probar, qué es lo que le voy a acreditar a los jueces luego de todo este estadio, entre otras cosas, pero siempre teniendo la facultad de sintetizar, puesto que muchas veces el juzgador nos dará breves minutos para poder oralizar. Pues seguidamente se preguntará cuál es la posición del acusado, bien podría aceptar los cargos y entrar en una conclusión anticipada, o bien podría ratificar su inocencia. En esta etapa podría solicitarse la admisibilidad de una nueva prueba que quizás no se ofreció en la etapa intermedia porque es una prueba posterior que recién ha surgido, un documento que recién se ha emitido o algo similar de manera posterior. En ese caso, se puede solicitar la admisión de esta nueva prueba, ¿correcto? Seguidamente, de manera central, estará la actuación probatoria, lo cual abarcará el examen del acusado, su interrogatorio, también puede guardar silencio, la actuación de los medios de prueba admitidos, uno por uno, todos los medios de prueba serán objeto de debate. Serán actuados y también serán oralizados. Reitero, uno por uno, todo lo que se ha llegado hasta este estadio como medio de prueba. Y culminaremos con los alegatos finales. La exposición oral del fiscal, del actor civil, del tercero civil, si es que hubiera, los alegatos del abogado defensor y culminará con la autodefensa del acusado. Y finalmente, los magistrados o el magistrado hará la deliberación y la emisión de la sentencia. ¿Correcto? Entonces, de manera bastante general, podemos entender estas etapas del proceso penal peruano. Una vez, permítanme, luego de todo lo que hemos hablado, quizás está más claro. Investigación preparatoria con las diligencias preliminares que requiere el estándar de sospecha simple, la investigación preparatoria formalizada que requiere el estándar de sospecha reveladora, la etapa intermedia, cuando ya hay una acusación que debe de tener el estándar de una sospecha suficiente, y el juzgamiento en el cual con la emisión de la sentencia ya deberíamos tener ya no una sospecha o una probabilidad, sino ya una certeza judicial. Reitero, de estas etapas, yo sé que de cada una de ellas podemos hablar muchas horas, pero el objeto de esta conferencia es poder tener un panorama general del proceso común. Pero como había mencionado, quizás el plus que puede dar esta conferencia es abarcar la casuística, es abarcar la parte práctica. Así que para ello me voy a permitir compartir algunas disposiciones fiscales que nos van a ayudar quizás a aclarar aún más el proceso penal peruano. ¿Correcto? A ver si me dan un instante, por favor, para poder compartir lo que he preparado. A ver, acá ya podemos apreciar
Partiendo en el orden del proceso penal, vamos a hablar, o vamos a mostrar, mejor dicho, una formalización de investigación preparatoria. En este caso es un caso de donde se han investigado delitos presuntamente perpetrados por una organización criminal. Así que, como dijimos, punto 1, la investigación preparatoria formalizada debe de ponerse a conocimiento del juez de garantías. Como podemos observar acá, se está formalizando una investigación y el Ministerio Público está enviando primeramente un oficio, en este caso al juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, firmado por el fiscal provincial, donde señalará que cumple con remitir la formalización y continuación de la investigación preparatoria. En este caso, esta formalización tiene 3.545 páginas, toda vez que existían más de 50 investigados. Bajo, y acá me encuentro ya con el documento de la formalización. El nombre del caso, el número de la carpeta fiscal, el número del expediente y la sumilla, disposición de formalización de investigación preparatoria. ¿Correcto? La fecha, todos los investigados, me permito continuar, los delitos por los cuales se les está investigando, en este caso, organización criminal agravada, tenencia ilegal de armas, extorsión agravada, usurpación agraviada y demás. Acá, lógicamente, la base legal, las funciones del Ministerio Público en el nuevo Código Procesal Penal, identificación de los imputados y, bueno, todos los detalles. Acá, obviado a muchos de ellos. Y luego, identificación de los agraviados. En este caso, por organización criminal, el agraviado es el Estado, representado por el Procurador de Orden Público, de la misma forma en lo que es tenencia ilegal de armas, en lo que es extorsión, acá sí se coloca a las presuntas víctimas con código de reserva, a fin de salvaguardar su integridad. Por el tema de usurpación, también muchas de las víctimas están con código de reserva y demás. Asimismo, los fundamentos de hecho, con los ya conocidas circunstancias precedentes, los detalles, continúo, las circunstancias concomitantes, que es el centro, digamos, de los hechos imputados, circunstancias concomitantes, y continúo, y las circunstancias posteriores. Siempre en todas las formalizaciones estará el detalle, circunstancias precedentes, circunstancias concomitantes, que es el centro, y las circunstancias posteriores. Acá la Fiscalía las colocará. Bueno, como otro ítem se coloca de la competencia de la presente Fiscalía frente a organizaciones criminales. Luego continúa. Se informará cuál es la situación jurídica de los imputados. En este caso, todos se encontraban con detención preliminar. Correcto, continúo. La tipificación de los hechos, el delito de organización criminal en forma agraviada, el tipo penal, los agravantes y, bueno, así con todos los delitos. Continúo, me permito seguir bajándolo. Por el delito de sicariato, cuál es el tipo penal, si hubiera el agravante o si fue en grado de tentativa. A ver, continuamos, todos los delitos. Reitero, son más de 50 investigados en este caso. Evidentemente hay un gran acervo de tipos penales. De la imputación concreta, actos concretos imputados. Y en este caso sí está la imputación para cada uno de ellos. Anteriormente teníamos como marco general las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores de toda la organización, pero también debe estar los datos concretos que se le atribuye a cada uno de ellos. Por cada delito, ¿cuál es el hecho? ¿Correcto? Igual acá siguen por cada uno de los delitos y me permito seguir bajando. ¿Correcto? Respecto al otro investigado. Y bueno, la imputación general, nuevamente, la existencia de la organización criminal, igual todos los detalles, ahora sí, habiendo hecho
el desmenuzado de la imputación por cada uno de ellos. Ahora sí está la imputación genérica como presunta organización criminal, bueno, todos los detalles, y luego elementos que sustentan la imputación y vinculación con los delitos imputados, es decir, cuáles son los elementos de convicción que han originado que se llegue a formalizar esta investigación. De la misma forma, respecto a tal imputado, todos los elementos, acta de denuncia verbal, ¿qué más no es por acá? Ampliación de la declaración del agraviado con código de reserva, acta de denuncia verbal, comunicaciones telefónicas, todo lo que el Ministerio Público haya podido recabar. Tenemos acá también audios, previo levantamiento del secreto de las comunicaciones y demás. Continúan, audio, las actas de recolección de comunicaciones, el grado de participación, reitero, si fue en grado de autor, en grado de cómplice, en qué forma. En este caso es como autores del delito de organización criminal en forma agravada, ¿correcto? Así continúa con cada uno de ellos. Me permito seguir bajando. Seguimos bajando, bueno, de la formalización y continuación de la investigación preparatoria y, bueno, los requisitos legales, en este caso, a criterio del Ministerio Público se cumplen, la existencia del delito, la vigencia de la acción penal, la individualización de los imputados. En este caso, también en un ítem hablará de la complejidad y del plazo de la investigación. En este caso, como mencionamos, hay una multiplicidad de investigados quienes presuntamente formarían una organización criminal. Por ello, tenemos acá la parte resolutiva. Se formaliza la investigación preparatoria contra tal persona por tal delito. Y así con todos. Este grupo de investigados por tal delito y así continúa. Continuando, igual tales personas y cuáles delitos. Tales personas y cuáles delitos. Para luego determinar el plazo. A ver si me permiten. Acá está. Segundo, se dispone que el plazo será de 36 meses, ¿correcto? En todo caso, está en este ejemplo la Fiscalía tomando el plazo mayor, 36 meses, toda vez que se trata de una investigación presuntamente realizada contra integrantes de una organización criminal. ¿Correcto? Y también se señala como tercero lo que habíamos hablado, las diligencias que la Fiscalía está proponiendo. Recibir la declaración ampliatoria de tal acusado, practicar la pericia acústica a tal investigados para poder corroborar el tema de los audios, de las interceptaciones telefónicas y todo lo que el Ministerio Público haya determinado. Recabar antecedentes penales y judiciales, oficiar a la SUNAT, oficiar a migraciones, requerir el levantamiento del secreto bancario y demás. Y de esta forma hemos podido ver un ejemplo. Y bueno, cuarto, poner en conocimiento del juez de investigación preparatoria. Y bueno, lo que ya habíamos hablado. Y de esta manera concluye la formalización de investigación preparatoria. ¿Correcto? Ahora también me permito compartir brevemente una disposición de prórroga de investigación preparatoria, como habíamos hablado que era posible que se lleve a cabo. Esta disposición de prórroga que voy a compartir es del mismo caso, es decir, luego de los 36 meses de investigación preparatoria, el señor fiscal consideró de que fue un tiempo insuficiente y que por ello solicita la prórroga. Podía pedir hasta 36 meses, como veremos en este caso, se pide un plazo menor. Vemos requerimiento de prórroga de plazo de la investigación. Esta prórroga debe ser presentada, como vemos acá, ante el juez de investigación preparatoria, suscrita por el fiscal provincial. Petitorio, solicito se declare fundado el pedido de prórroga. En este caso se está requiriendo solo 6 meses adicionales.
Para que prospere la prórroga, el juez de garantías tiene que aceptarlo siempre y cuando considera que se han presentado ciertas circunstancias de especial complejidad, de especial dificultad. En este caso podemos ver, bueno, acá está la individualización de los investigados. Lo continúo. Y bueno, señalan como antecedentes cuál fue la imputación fiscal en la formalización, cuál fue la imputación genérica, la imputación para cada uno de los investigados. Y bueno, continúa, igual el siguiente investigado. Y el plazo de la investigación preparatoria, igual, hará el recordaris que inicialmente se fijaron los 36 meses. Y en este requerimiento de prórroga, que es bastante didáctico para los fines de la presente conferencia, el Ministerio Público pretenderá justificarlo señalando todos los actos de investigación que se realizaron para determinar en alguna forma que la Fiscalía sí ha tenido una actitud diligente y proactiva y que por ello amerita la prórroga que está solicitando. En este caso señalará todas las providencias, todas las tomas de declaraciones, todo lo que requirió de manera bastante extensa. Reitero, en este ítem, para tratar de acreditar al juez la actitud presuntamente diligente del Ministerio Público, lo cual no voy a valorar en esta conferencia, pero sí de manera didáctica lo señalo, ¿correcto? Como podemos ver, señalan todas las providencias y todos los actos que ha realizado el Ministerio Público a lo largo de los 36 meses, ¿correcto? Acá me permito pasarlo un poco rápido. Continúan acá todos los actos. Ya. Y también el Ministerio Público manifiesta en este extremo cuáles fueron los incidentes promovidos, vale decir, si hubieron tutelas de derechos, pedidos de levantamiento del secreto de comunicaciones, que de una u otra forma absorbieron el tiempo del Ministerio Público. En este caso manifiesta que existieron más de 160 incidencias. Y acá vemos el número del expediente era 147-2016, incidente 1, levantamiento del secreto de comunicaciones, así como el incidente 2, 3, 4, hasta, como podemos ver, hasta el incidente 15, el incidente 16, la detención preliminar, el 17, el requerimiento del secreto de la investigación, incidente 18, requerimiento de prisión preventiva, y vemos todas las solicitudes que en este estadio pudo solicitar ya sea el Ministerio Público, como detención preliminar, prisión preventiva, levantamiento del secreto, como también las solicitudes presentadas por la defensa técnica, tutela de derechos, reexamen, tutela de derecho, o la constitución en actor civil, excepción de improcedencia de acción. Vemos lo que habíamos mencionado con las diapositivas, todo lo que en este estadio los sujetos procesales pueden solicitar al juzgador. Reexamen de una incautación, la defensa técnica solicitó cese de prisión preventiva, otra defensa tutela de derechos, nulidades, cesaciones de prisión, tutelas de derecho. Por lo general, eso es lo que en este tipo de investigaciones más se requiere, sobre todo si es que hay una prisión preventiva, evidentemente van a haber muchos ceses de prisión preventiva con la finalidad de revocarlo. Medida cautelar de embargo, tutela de derecho, todos los incidentes que pueden presentarse en este estadio procesal. ¿Correcto? Luego, el Ministerio Público, bueno, sigue mencionando los incidentes más extensos, quizás las comparecencias, las tutelas, las cesaciones, que ameritan en la mayoría de veces muchas audiencias en muchas sesiones. En este caso se está mostrando, correcto, me permito bajarlo, y bueno, ahora sí entra precisamente al sustento de su pedido de prórroga. Nos hablará acá de la complejidad del asunto, de la pluralidad de agentes, la pluralidad de delitos graves,
la pluralidad de hechos, puesto que esta investigación abarcaba una ingente cantidad de acontecimientos. Hay personas jurídicas involucradas, como las que se señalan a continuación. Me permito bajarlo. Hay una pluralidad de agraviados. Correcto. Pluralidad de incidencias, lo que ya habíamos hablado. También se señalará las circunstancias ajenas al normal desenvolvimiento del proceso, en este caso la inconcurrencia de algunos agraviados, la inconcurrencia de algunos investigados, la inconcurrencia de algunos peritos en determinadas circunstancias, los cuales, reitero, al menos en este pedido de prórroga, intentan justificar el plazo adicional. Toda vez que los 36 meses primigenios más los 6 meses adicionales, estaríamos hablando de 42 meses de investigación preparatoria, ¿correcto? En este caso está, reitero, enumerado las actas de inconcurrencia y demás incidentes que, a criterio del fiscal, no permitieron el correcto desenvolvimiento de la investigación dentro de los 36 meses iniciales. A ver, correcto, tenemos acá, bueno, las solicitudes que están pendientes de realizar, que lo utiliza como argumento. Y bueno, de esta manera, como tenemos acá, solicita que se declare fundado el requerimiento de prórroga de la investigación preparatoria por los 6 meses adicionales, ¿correcto? Entonces, de esta manera, hasta ahora hemos podido hablar en la parte de las diapositivas, las etapas del proceso penal, hemos podido compartir hasta ahora algunas casuísticas sobre la investigación preparatoria, sobre una disposición de prórroga, y ya en esta última etapa me voy a permitir compartir un ejemplo de un caso de una acusación, ¿correcto? Para que podamos tenerlo como referencia. Si me dan un instante, por favor, para poder tenerlo listo y de esta forma poder también enriquecer la conferencia. Listo. A ver, correcto, sí. Acá ya se está compartiendo. Anteriormente habíamos visto ejemplos de casos de investigaciones preparatorias. En este caso vamos a ver un ejemplo de una acusación. Acá tenemos el número del expediente, el número de la carpeta, en este caso el delito, el requerimiento acusatorio, bueno, los datos de la fiscalía que está a cargo. Vemos acá, de conformidad con el artículo 349, se formula acusación fiscal contra la persona que por su privacidad ha sido ocultada los datos, pero con fines didácticos vemos y comprendemos cómo se señalan los datos del acusado, el tipo penal, en este caso actos de connotación sexual en agravio de menores, que está en el 176A del Código Penal, la identificación de los sujetos procesales, los datos del acusado, los datos del abogado defensor, quien habla en este caso, la parte agraviada, la menor, pues solo se colocará las iniciales de su nombre, la descripción clara de los hechos atribuidos, lo que se le está imputando como conducta delictiva en este caso, también al igual que en la formalización de investigación, estarán contempladas las circunstancias precedentes, las circunstancias concomitantes y las circunstancias posteriores. Asimismo, los elementos de convicción que fundamentan este requerimiento, la denuncia, el certificado médico legal, informe psicológica, la declaración del denunciado y demás. Acta de entrevista única, la llamada cámara Gesell, el acta de nacimiento de la menor, los antecedentes penales y demás. El grado de participación, en este caso es como autor del delito contra la libertad sexual. Las circunstancias que modifican la responsabilidad penal, en este caso no lo hay. Podría ser quizás si es que el acusado tuviera entre 18 y 21 años, por poner un ejemplo, lo cual no concurre en esta circunstancia.
la tipificación de los hechos y la cuantía de la pena solicitada, la tipificación, la que ya hemos señalado, en este caso tocamientos o actos de connotación sexual, la pena propuesta, como ya sabemos, la manera correcta de determinar la pena es a través de los tercios. Este tipo penal da de 9 a 15 años, se divide en tercios y en este caso, dadas las circunstancias propias, se está requiriendo dentro del tercio inferior. ¿Correcto? La pena concreta, por tal motivo, es determinada teniendo en consideración todos los atenuantes que podría señalar el artículo 46, ¿correcto? Del Código Penal. En este caso, se le está imponiendo la pena dentro del tercio inferior de 9 años, el monto de la reparación civil, tomando en cuenta lo que señala el Código Civil, daño emergente, lucro cesante, daño a la persona, daño moral, demás. Acá el monto es de 5,000 soles. Los medios de prueba que se ofrecen a actuar en audiencia, los cuales serán debatidos, reitero, en la etapa intermedia, cuando el juez tomó conocimiento, nos corrió traslado a todos los sujetos procesales, la defensa técnica, como ya mencioné, dentro del plazo de 10 días, puede presentar las observaciones formales, defectos en la redacción, las observaciones sustanciales, un sobreseimiento, una excepción de improcedencia de acción, entre otros, y también en este caso el ofrecimiento de los medios de prueba que serán debatidos y sujetos a contradictorio en la audiencia de etapa intermedia. Las medidas de coerción, en este caso no hay medidas de coerción, y bueno, en la última parte, por lo expuesto, solicito a usted, señor juez, proceda a dar inicio a la etapa intermedia y correr el traslado de la presente acusación a las partes, y en su oportunidad convocar a la audiencia de control de acusación respectiva. ¿Correcto? Entonces, de esta manera, hemos tratado de ilustrar un poco lo que habíamos conversado en la parte un poco más teórica, con las diapositivas, con las imágenes del modelo procesal, del proceso común, hacer alusión a los procesos especiales, detenernos en la investigación preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento, poderlo ahora confrontar con la casuística, que de una u otra forma nos aclara más el panorama. ¿Correcto? Entonces, de esta manera iríamos concluyendo la conferencia del día de hoy. Una vez más, a nombre del Estudio Jurídico Infante López, agradecer a todos por su presencia en la presente sala. No sé si es que habría alguna consulta, algún comentario de parte de los participantes, podrían hacerlo en este momento. Agradeciendo también al doctor Carlos Yarlequé por su presencia el día de hoy. Le cedo nuevamente la palabra. Muchas gracias. Sí, doctor, agradeciéndole muchas gracias por compartir sus experiencias con nosotros. Esta ha sido una conferencia muy interesante, llena de mucho conocimiento, como siempre. Nos despedimos a todos, compartimos también con usted el agradecimiento y de esta manera damos por terminado la conferencia del día de hoy. Muchas gracias.